¿Qué tal, seguidores de Duro Dominó? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que tengan un bonito día, tarde, noche. Bueno, nuevamente estamos en una entrevista, nueva entrevista. Aquí tenemos el honor de contar con un invitado bastante especial y querido y conocido por la comunidad. Aquí estamos con el gran tío Derpy. ¿Cómo estás, estimado Derpy? Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Duel Domino. Me encuentro bien, de maravilla aquí, pasando un rato y estando en esta colaboración con tu canal. No, te agradezco bastante tu tiempo y por aceptar. Bueno, como para ir empezando, bueno, sabemos de que eres de México, pero ¿de qué parte de México exactamente eres, Derpy? De la Ciudad de México, la capital. Ah, mira, excelente. Y como cuándo, cómo, por qué te empezaron a llamar tío Derpy, porque o sea, tu nombre real es otro, ¿verdad? ¿Cómo fue que nació el apelativo? Fue un suceso de varias cosas. O sea, hace, ¿qué será ya? Un poquito más de 7 años. Pues el canal tenía mi nombre como tal. Y simplemente me dedicaba a subir gameplays de algunas cosas. Y empecé a subir profiles en ese tiempo se llamaba DevPro. Entonces, en esos momentos, Heisenwolf Wolf tenía alrededor de como 1000 suscriptores y sacaba una sección de duelos épicos, en el cual pues los seguidores le enviábamos una repetición en DevPro y él mostraba las que más les gustaba. En este punto, pues una de mis repeticiones que le envié, que era un deck de Lice One Ruler en esa época, y le gustó muchísimo, y pues empezó a meterlo. Después jugué uno Galaxy Ice y ese le encantó más y fue el que ganó en esa edición que él sacaba. Y él me recomendó como Derpy. Me recomendó como Derpy que fueran a mi canal y que subía algunas cosas interesantes. Pero realmente, pues ese no era el nombre del canal. Lo que pasa es que mi username de DevPro era Derpy Hoops. Porque era una cuenta de pruebas. Y al final de cuentas, pues así se quedó. Entonces la gente que llegó por parte del canal de Heisenwolf pues, preguntaban por Derpy. No, no por mi persona. Entonces, esa es la razón por la cual le cambio el nombre del canal. Ese es el primer cambio al nombre del canal que tengo en estos más de 7 años ya. Y bueno, a partir de ahí, pues Derpy se quedó durante, pues alrededor, hasta 2017. Hasta 2017 se quedó, luego 6 meses cambié el nombre del canal y luego regresamos otra vez a Derpy. Bueno, ya como tío Derpy, por ahí de julio, agosto del 2017 más o menos. Y esa es la historia del por qué el canal se llama así, por qué me dicen así. Básicamente porque fue una recomendación de hoy un youtuber muy grande que pues al final por simplemente como él me recomendó con ese nombre, pues tuve que adoptarlo. No me quedó de otra. Claro, se quedó grabado así. Así es. Interesante, en verdad. Y ¿cómo fueron como duelista? ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos a Yu-Gi-Oh? O bueno, al TCG en general. ¿Podríamos decir que Yu-Gi-Oh fue el primer TCG que jugaste? ¿O cuáles fueron tus primeros acercamientos al TCG? No, sí, fue mi primer TCG que jugué. No, bueno, más allá de la baraja, no, nunca había jugado otro juego que incluyera cartas. Y esto se debe precisamente al anime, o sea, va en conjunto. Era 2003, estaba el anime en su apogeo en Nickelodeon. Yo lo veía bien, estaba en el primer año de secundaria y uno de mis amigos llevó un mazo a la escuela. Y cuando lo vi dije, no mames, yo esa es yo veo la caricatura, o sea, no sabía que existían de verdad. Y pues le pregunto dónde lo consiguió, me recomendó una plaza que aquí es muy popular, que se llama Pericuapa, que ya hoy en día es nada más una plaza de venta de ropa, pero en ese momento vendían mucho Magic the Gathering y Yu-Gi-Oh, pero atascadísimo.
Y pues ahí fue mi primer acercamiento. En el 2003 me compré las estructuras, los starters de Yugi, Kaiba, Joy y Pegasus. Y ya, pues ese fue mi primer acercamiento. Básicamente porque un amigo llevó una estructura a la escuela y dije, cabrón, de aquí soy. Pues ya tiene bastantes años. Y ahí, a partir de ahí ya te enganchó, ya te movió a seguir a crearte tus decks, a ir jugando. ¿Fuiste a ir compitiendo en torneos también? Sí, fui compitiendo en torneos. No inmediatamente, ¿no? O sea, al principio yo creo que como todos, pues simplemente era comprar las estructuras porque son los personajes que veíamos en el anime y era lo que nos llamaba la atención. Y a partir de ahí, pues sí, empecé a coleccionar un poco. Empecé a meterme en torneitos pequeños porque veía que así era. Y pues empecé a jugar, ¿no? Y ya como tal, así mi primer evento oficial fue en el 2004. De hecho, fue en el Centro de Convenciones de Tlatelolco, organizado por Necrotower en ese momento. Y pues, pero ahí ya tenía un poco más de cale, ya había... Pues, ya había pasado por esas épocas de jugar incluso con cartas pirata, de no seguir las reglas del juego. Ya había tenido una transición total de eso. Ya me habían explicado muchas personas cómo era más o menos el juego primitivo de esa época. La invocación por tributo, que en esos años se llamaba Advanced Summon. No era invocación por tributo, era invocación avanzada. Y pues me explicaban ciertas cosas, las mecánicas del juego, las fases, que eran mucho más simples que ahora en esos tiempos. Y ya fue en el 2004 cuando voy a ese evento, que ya era un evento importante, donde pues ya para ese evento me construí el deck del Chaos Yata, un deck que me duró nada más ese evento porque a los meses de haberlo jugado fue tocado en su mayoría por la lista, ¿no? Fue de esas primeras cosas duras en el juego, en el cual pues te chingaste varios meses armando uno de los decks más caros y competitivos de la historia para que nada más lo pudieras jugar una vez, ¿no? Y ese evento me fue bastante mal para hacer mi primer evento porque, a diferencia de lo que la gente cree que es el Yu-Gi-Oh antiguo, siempre fue muy opresivo y ahí fueron 8 rondas en las cuales nada más gané una por el Yata Lock y perdí 7 por el Yata Lock. O sea, no me tocó enfrentarme a un deck diferente. A pesar de que eran muchísimas personas, todos sabíamos que cuál era la baraja más competitiva y sí había unas que otras personas que tenían algunos beatdown de ese momento que eran muy, muy, muy buenos. Algunos que traían el mazo anterior, que era el Hand Control, con Jinzo, con Don Salog, y todas las magias que controlaban la mano para evitar eso. Pero el Chaos Yata era demasiado potente en esa época para perder contra esos mazos que nada más tenían un año de antigüedad, ¿eh? O sea, tampoco era que haya pasado mucho tiempo. Claro, pero la tendencia en ese entonces era, claro, lo más opresivo, claro, como dijiste. La tendencia era prácticamente única porque la estrategia más potente era esa. Sí, claro. Claro. Y respecto a tu canal, o bueno, también un poco así en cuanto a gustos en relación a juegos, ¿cuáles son, podríamos decir, tus juegos o TCGs favoritos o los que más te ha gustado abarcar en tu canal? Porque he visto que no solamente has abarcado Yu-Gi-Oh, sino también Digimon. Por ahí también hemos visto Legends of Runeterra. Bueno, a lo largo del canal he abarcado, obviamente Yu-Gi-Oh es el principal. Después de eso, Magic the Gathering fue también... Bueno, en el canal no abarqué Magic the Gathering. Jugué Magic the Gathering, pero no lo abarqué en el canal. En el canal fue el juego de CCG de My Little Pony también. De hecho, tengo un playmat que, bueno, aquí no aparece, pero durante mucho tiempo estuvo como fondo. También el juego de TCG de Inuyasha, por ahí del 2000. Bueno, no, ese tampoco lo abarqué en el canal. Lo mostré en un video, las cartas que coleccioné de ese TCG de Inuyasha, que lo llegué a jugar por el 2004 también. Y
Dragon Ball, por ejemplo, Dragon Ball Super, tengo algunos videos en el canal también. Digimon, yo creo que es el TCG con más vistas y con más videos que he sacado, aparte de Yu-Gi-Oh! Y Legends of Frontera, que es el más reciente, que me animo de vez en cuando a subir las manqueadas que tengo. Y de todos esos, la verdad, el juego que más me ha gustado es Digimon. Es una mecánica tan fresca que obviamente pues es un TCG que va iniciando y tal vez por eso me gusta tanto. Siempre fui fanático del anime. Me chingué varias temporadas, pero después, como todos, al mismo tiempo, igual que Yu-Gi-Oh!, te vas decepcionando con las temporadas que van sacando en el anime y lo vas dejando poco a poco. Yu-Gi-Oh! Me encanta, me fascina, ha sido una parte de mí muy importante. Y sin embargo, a pesar del tiempo, de tantos años de estar con él, y durante tantos años fue mi juego favorito, realmente Digimon sí ha hecho que lo haga a un lado en cuanto al juego, porque me gustan más las mecánicas que tiene el juego. Es mucho más sencillo, es lineal si así se quiere ver, pero precisamente como es lineal en cuanto a su reglamentación, te permite jugar, y eso es algo que en Yu-Gi-Oh! Ya no se ve tanto. Podría enfocarme en hablar sobre mazos de tier 2 para abajo en Yu-Gi-Oh!, en donde sí puedes tener una interacción con tu oponente, pero sinceramente desde hace ya más de 5 años dejé de estar enfocándome en esos decks y me enfoco más en lo competitivo. Y eso es porque pues tuve, ¿qué será?, 12 años, 13 años enfocándome nada más a lo divertido del juego, y después decidí ya enfocarme a lo competitivo. Pero sí, Digimon es el juego de cartas que más me ha gustado por su mecánica de juego que tiene. Sí, y de razón tiene también un boom realmente notable de Digimon, que ahí se han formado comunidades ahí por todos lados. También ya han estado dándole con fuerza a los torneos remote ahora con Digimon. Está bonito realmente el juego. Sí, así es. Me sorprendió mucho porque desgraciadamente con la salida del juego coincide en esta pandemia y Dios, de verdad pensé que se iba a morir. De verdad pensé que se iba a morir, que nada más iba a ser un TCG de colección, pero me sorprendió muchísimo que no es así. O sea, fue un boom impresionante, no nada más en México, sino en todo el mundo. He tenido contacto desde España, Alemania, Inglaterra, Sudamérica, con varios países acerca del TCG. Y he tenido ese contacto simplemente porque aquí en México creo que fuimos de los privilegiados, además de Estados Unidos, de en algunos momentos tener el producto a tiempo, ¿no? Y eso me ha hecho tener un contacto con personas de todo el mundo que me dicen o me preguntan sobre los ratios, sobre cómo son las cartas, el foil, qué tan buena es la calidad y demás cosas, que he hecho amistades, si no por todo el mundo, con varios países que en mi vida pensé que iba a estar comunicándome con ellos, principalmente por la barrera del idioma, ¿no? Pero obviamente son personas que, a diferencia de uno, dominan tantos idiomas que no se les hace difícil preguntar de una buena manera, aunque se encuentren viviendo en Alemania o en otros países. Pero sí me sorprendió muchísimo que se levantara de la pandemia y que en tan poco tiempo tuvieran un juego organizado en remoto, si así lo queremos decir. Al final de cuentas, con un mes de existencia ya tenía estos eventos, y son cosas que otros juegos, por ejemplo, como Yu-Gi-Oh!, tardaron 6 meses en implementar, ¿no? Y en tener auge, y aquí inmediatamente obtuvieron un auge. Es algo sorprendente, al menos eso creo. Sí, y comparto la opinión también por ese motivo. Hype tremendo que se ha generado es que por todos lados las preventas volaron y empezaron a jugar pues como así rápidamente. Sí, pues la evolución fue tremenda, o bueno, el crecimiento fue tremendo. Y en cuanto a Yu-Gi-Oh!, podríamos decir entonces que Duel Monsters es tu saga favorita, o has llegado a ver todas las sagas. He visto todas las sagas. Recientemente estoy terminando lo que fue Arc V, porque para mí ha sido de las peores. No en cuestión de historia, sino cómo la llevaron. Duel Monsters sí es una de las más importantes a mi gusto. Sinceramente no es la mejor.
A mí lo que me gustó de Yu-Gi-Oh es que sus continuaciones fueron muy buenas desde mi perspectiva y cada una me gustaba más que Duel Monsters. Obviamente la diferencia radica en que en Duel Monsters sus protagonistas sí son los más marcados para mí, ¿no? Porque ellos fueron los que me inducieron al juego, los que por ellos decidí comprar esas estructuras de ellos para iniciarme en el juego. Pero me gustó mucho más GX que Duel Monsters, me gustó mucho más 5DS que Duel Monsters. Y al final, de hecho, una de las sagas más malas de Yu-Gi-Oh! Terminó siendo una de mis favoritas, que es Sexal. A ti Sexal te atrajo más. Sí, claro, principalmente por la mecánica de invocación. Lo dije hace unos días en algunos videos míos. Sexal tiene la peor primera temporada, y que son como 52 capítulos, de todas las sagas de Yu-Gi-Oh! La primera temporada es la peor que ha existido en la historia de la franquicia. Pero la segunda mejoró bastante y el arco final no está tan mal. Es cierto que en cuanto a construcción de historia es mucho mejor 5DS. Creo que ninguna lo supera en ese sentido. Pero Sexal manejó un punto de vista muy diferente al que ha tratado de manejar todas las otras sagas. De hecho, es curioso, pero la saga de Sevens, que es la más reciente, está abarcando esos tomos principales de Sexal. Es como si quisiera tomar lo único bueno que tuvo Sexal e implementarlo desde el principio para tener una buena historia. Y es lo que me ha llamado también la atención de Sevens. Además de que Sevens ha estado también haciendo como que podríamos decir, ha traído en algunos episodios artes nuevos de cartas clásicas. Me acuerdo de un episodio que salió no creo que fue contra Romin, si no estoy mal, que salió un nuevo arte de Diane Quito, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que Sevens está enfocado a reciclar, como siempre se ha enfocado todas las series de Yu-Gi-Oh!, reciclar cosas de las anteriores. Pero a diferencia de las anteriores, en donde las cosas que reciclaban, por ejemplo, en GX, que reciclaban el mazo de Yugi, o los Blue Eyes, o personajes muy antiguos de esas expansiones como los Dark Scorpion, fue muy bueno, pero los mezclaban con ese tipo de historias. O sea, trataban de hacerlo parte de la historia, y es algo que en cierto punto le causaba una debilidad, porque cuando tú veías el deck de Yugi siendo utilizado por cualquier otro hijo de vecino en esa saga de GX, pues te esperabas que por lo menos fuera bueno, fuera una batalla impresionante. Y desgraciadamente el reciclar ese deck fue uno de los duelos pues más pinches que tiene la saga, realmente. Uno de los duelos más malos. Y eso pasó en muchas referencias que empezaron a hacer con las cosas clásicas en las demás temporadas. Tal vez el único que más o menos se alzó, y eso porque intentó implementarlo utilizando este refrito, fue Arc 5. Arc 5, en su tema de multiversos, de dimensiones, de fusión, exit, síncros, no era una mala idea, pero no supieron darle una buena historia. Se centraron tanto en la academia que no supieron desarrollar lo demás. Y ahí falló. En cambio, ahorita lo que hace Sevens es simplemente, ¿recuerdas esta carta que a lo mejor te causaba risa, te causó asco, como el caso del Diane Keto? Pues mira, nueva versión. ¿Te late? No te late. Y así pasa lo mismo con cartas clásicas como el Blue Eyes, el Red Eyes y sus versiones que han estado sacando. Incluso los ojos anómalos, ¿no? Los gatitos que sacaron, que reciclas cosas de precisamente la era péndulo, que dices, no tiene relevancia, no tiene importancia, pero ahí está un cameo importante. Ahí está un cameo que tiene sentido en el desarrollo de la historia, simplemente por estar ahí. Claro, o sea, en el caso de Sevens, más bien se ven como guiños, podríamos decir, ¿verdad? Sí, claro, como guiños. No tiene otra función, al menos hasta ahora, ¿no? Ciertamente. Ahora, yendo a otro punto, volviendo más bien al tema de tu canal, en sí, ¿cómo surgió la idea de crearte un canal? ¿Cuál fue la motivación que te impulsó a crear el canal que ahora conocemos todos como Tío Derpy? Mira, he estado en canales de YouTube desde el 2009. Subíamos gameplays antes en un conjunto de amigos contratados por una
una empresa que compra licencias de juegos coreanos y las saca en inglés, y en su departamento de Latinoamérica pues nos contrataron para hacer reseñas, gameplays y demás, ¿no? En esa época que los MMO tuvieron un boom impresionante, hasta por el 2013 estuve en eso. Yo creo mi canal independiente cuando nos corren a todos, que es este mismo. Le pongo mi nombre y precisamente uno de los videos, bueno, no sé si todavía esté, porque pues, con el paso de los años se han sido eliminados por diversas cuestiones en las políticas de YouTube que se han ido actualizando. Pero uno de los primeros videos que subí fue precisamente sobre uno de estos juegos. Después fue que veo los videos de Heisenwolf. A Heisenwolf yo lo seguía cuando estaba en un crew en donde subían cosas muy interesantes, cuestiones de cultura mexicana, pero no tan culturales, sino desde el punto de vista de niños, porque Heisenwolf en ese momento era un niño, un adolescente. Él subía videos de cómo ser un luchador en México, cómo ser un boxeador, las mamás de México y demás estilo de cosas, que eran parodias, sketches muy divertidos desde el punto de vista. Y después se hace su canal, sube contenido similar, empieza a subir Pokémon y luego sube Yu-Gi-Oh! Yo juego Yu-Gi-Oh! Y dije, cabrón, este güey está subiendo de Yu-Gi-Oh! Y la verdad, sus videos de Yu-Gi-Oh! De un inicio me parecían malísimos. Antes de que empezara a tener perspectiva de hacer parodias de los capítulos del anime, empezar ya más en serio a enfocarse en Yu-Gi-Oh! Entonces, en ese momento dije, bueno, pues este güey puede, sin saberlo, pues yo también puedo empezar a subir profiles. Y básicamente eso fue lo que me motivó a empezar a subir Yu-Gi-Oh! Al canal, que estaba, digamos, dedicado a hacer reseñas de gameplays y de juegos MMORPG. Sí, había, de hecho, a explorar tu canal, vi que el primer video que salía era una reseña sobre Legacy of the Duelist. No, bueno, eso ahorita, porque, híjole, hace unos meses también tuve otra entrevista y se lo platicaba a la entrevistadora, que es Mocha, en donde pues hoy en día no puedes ver mis primeros videos de Yu-Gi-Oh! Porque están o eliminados o en privados por cuestiones de copyright. Entonces ella precisamente me decía que pues no se veía tantos videos viejos de Yu-Gi-Oh! Y ya en una captura de mis videos le mostré uno de los primeros que fue y pues ya aparecía la fecha. Lo que pasa es que antes pues YouTube no te restringía tanto, no había pues tanto problema en meter ciertas cosas, y obviamente como iba iniciando también utilizaba algunas características llamativas que a lo mejor hoy entran dentro de las malas prácticas en cuanto a miniaturas o intros un poco sugestivos. Es por eso que, no sé, yo creo que he llegado a los 1000 videos como 3 veces, pero hicimos la cuenta esa vez y me han eliminado alrededor de 300 videos, y básicamente esos 300 fueron los primeros 3 años del canal. Entonces sí, es muy difícil que al menos por fuera puedan ver cuáles son mis primeros videos, porque YouTube se ha encargado de limpiarlos en estos 7 años por estas cosas que te comento. Sí, por estas políticas que ha ido adquiriendo últimamente. Pero bueno, claro, eso es ahora como es YouTube, pero digamos cuando recién empezaste con tu canal, ¿tuviste, digamos, ciertos problemas al comienzo? Digamos, no sé, temas logísticos, temas de repente de equipamiento o similares. No tanto. Es que no piensas en eso cuando inicias. O sea, alguna vez también lo platiqué en algún video mío. Cuando yo inicié esto fue por hobby, ¿no? Siempre me he dedicado a otras cosas que no tienen nada que ver con Yu-Gi-Oh! Y este hobby pues se convirtió en algo redituable con el paso de los años. Cuando yo inicié simplemente era una cámara pedorra, la peor que te puedas imaginar, grabado todo con esa cámara y subido así nada más. O sea, no había edición, no había nada, ni siquiera calidad. Eran videos de, no sé, incluso hasta 320 píxeles. Se veían muy mal en cuanto a los vlogs.
En cuanto a la captura de pantalla, por ejemplo, de las cosas del Dev Pro que subía, pues se veían un poco mejor, y eso es lo que me dio un poco más de impulso tal vez con la comunidad, y por eso no salía tanto en video, en este famoso formato 2.0 que es mostrando tu cara. No siento que haya tenido eso porque nunca busqué tener buen equipo cuando inicié. Nunca sentí que fuera una limitante. Para mí era poner la cámara, hablar de lo que sabía, de lo que quería hablar y simplemente subirlo. Sacar un profile de lo que a mí me gustaba en ese momento, subirlo sin ningún problema, ¿no? O sea, de hecho hasta sin edición. Muchas veces incluso hay videos en donde me llaman por teléfono y sale toda la llamada, o incluso me levanto, regreso o sea, no tenían un trabajo de fondo, porque siempre fue eso, un hobby que simplemente era para hacerlo conocer a las personas. Entonces nunca tuve ese problema, o nunca sentí tener ese problema de equipo cuando inicié. Después, en el 2017, después de una serie de eventos desafortunados para otras personas, me llega la oportunidad de iniciar con transmisiones. Y es ahí donde sí tuve que mejorar el equipo, ¿no? Donde cuando te hacen una invitación, decir, oye, pues tenemos un proyecto, queremos pues fomentar el juego organizado, ¿quieres entrarle? Pero pues no hay paga, no hay nada y tú tienes que poner todo, ¿no? Y dije, va, pues el juego me gusta, yo le entro, le invierto, y pues al final de cuentas iniciamos grabando a través de celular por la plataforma de Facebook en diversos perfiles, y después eso fue creciendo hasta tener la oportunidad de transmitir un nacional, un segundo nacional, y estar en eventos como la Comic Con de México, la Mole, en este caso las TNTs, donde ya te invitan simplemente porque a lo mejor en ciertos conceptos al estar ligado a Yu-Gi-Oh te consideran parte de ese entorno friki, y fue bastante bueno de pasar a pues grabar con lo que sea simplemente por hobby, a que te empiecen a llamar, y precisamente como te empiezan a llamar, pues tienes que mejorar en cuanto a la calidad, a pesar de que con los años sigo sin poder darle un buen uso a todo lo que le he invertido. Pues sí me ha ayudado bastante con el paso del tiempo mejorar el equipo que he estado adquiriendo. Vaya, y eso también te ha llevado a convertirte también en toda una influencia por lo que me estás comentando. Y hablando de eso, ¿a qué le podrías atribuir la gran acogida que estás teniendo de parte de la comunidad? Dicho sea de paso, también, aunque ya suene tardío, felicitarte por pasar de los 20,000 suscriptores, que es una cifra considerable. Pero bueno, repitiendo la pregunta, ¿a qué le podríamos atribuir pues el gran crecimiento que has tenido como canal? Gracias por la felicitación. Fíjate que todo es continuidad, es paciencia. Hoy en día, por ejemplo, tú me dices, es que 20,000, más de 20,000 suscriptores es demasiado. Hace poco llegamos a 21,000, hace un par de días. Y sí, a lo mejor suena muy grande, pero realmente es nada. Sigo siendo un canal pequeño. Y créeme que agradezco muchísimo a todas las personas que me siguen, porque después de tanto tiempo de estar en esto, te permite seguir teniendo la confianza. Y a lo mejor videos que hiciste hace años tienen una retribución, un buen mensaje, y eso te va dando todavía más de que los videos que hiciste al inicio tienen todavía un poco de impacto en gente nueva. Con respecto a eso, pues es que es un tema muy amplio. Yo siento que hoy en día los creadores de contenido se desesperan por tener esa cantidad de seguidores y se desaniman por eso. Yo tardé 3 años en tener 1,000 suscriptores y veo hoy en día que hay canales que nacen y en menos de un año tienen 2,000 o más, y al siguiente año llegan a 10,000. Cuando a mí 10,000 suscriptores me tomó 6 años, 20,000 suscriptores 7. Entonces, básicamente es cuestión de perseverancia. Yo siempre me he considerado un canal pequeño y con muy poco auge realmente. O sea, a lo mejor los números te pueden decir que
se ven impresionantes, pero no es así, porque puedes ver ejemplos de otros canales que en un año logran lo que yo tardé 5, en 2 ya te superaron y te das cuenta que realmente no eres lo grande que otros dicen. Y este debate en cuanto a la cuestión de los números de Yu-Gi-Oh, que me gusta luego hacer la comparativa con Vicio Games, que es a ver quién tiene el pito más grande muchas veces cuando se basa nada más en esos números. Es algo que a mí jamás me interesó. Y créeme que muchas personas me dicen, oye, tardaste tantos años en llegar a 20,000. ¿No crees que mejor deberías dejarlo? Tardas mucho. Hay personas que en un año ya tienen el doble. Y sí, es cierto. El problema es que, a diferencia de muchas personas, yo esto lo sigo viendo como un hobby. Simplemente lo hago porque me gusta, no porque viva de esto. Y eso es algo que a muchas personas incluso les molesta, porque muchos sí viven de esto y les jode, ¿no? Y también a lo mejor por eso, como esto siempre lo he visto como un hobby, es que crezco tan lento. Porque, digo, hoy en día 20,000 suscriptores dices, wow, es mucho, ¿no? Si eres un canal que tiene menos de eso. Pero si no ves ese lapso de tiempo de 7 años para conseguir 21,000 suscriptores, entonces te estás cegando, ¿no? Porque al final de cuentas, lo he visto varias veces, muchos quieren tener muchos suscriptores en su primer año y no siempre funciona de esa manera, pero lo puedes lograr si es que eres constante. Y al final de cuentas también he visto muchas personas que tienen un talento impresionante y se agüitan precisamente porque sacan 1, 2, 3, 4 videos con una calidad impresionante, con un equipo maravilloso y muchas buenas cosas, un guión perfecto, una estructura muy bien hecha, una dirección magnífica, y como sus visualizaciones de esos buenos videos no son virales, por así decirlo, que tengan... Olvídate de 1,000 vistas. Para ellos, muchas veces he visto que quieren 10,000 vistas por video. Y digo, no sucede así cuando vas iniciando. Y se agüitan. Y tú dices, ¿por qué esas personas que tienen una calidad tan buena dejan de hacer esos videos simplemente porque no alcanzan los números de una manera inmediata? Al final de cuentas, en esto tiene que ver la cuestión de la medición de pitos, que es una referencia que me gusta hacer mucho con respecto a los suscriptores, porque muchas veces los nuevos creadores de contenido se dejan engatusar por el número y no realmente por la trayectoria que tienen. No puede ser la misma trayectoria de 7 años para tener 21,000 suscriptores a la misma trayectoria de un año para tener 40,000. Esa es la diferencia y como que les cuesta verlo. Muchas veces me piden consejos de cuál es el éxito de esto y le digo, me complace que muchas veces digan que yo tengo éxito cuando realmente han sido 7 años de estarle chingando en un hobby. Y eso es lo divertido, porque también en ese lapso que comentaba en un principio, donde cambié el nombre del canal a Vico TV, donde subía gameplays de juegos de Nintendo, hasta hace un par de meses, uno de esos videos que son los que menos vistas tienen, me llegó un comentario de que mis guías que hacían les servía a las personas, y la neta eso me causaba demasiado ánimo, porque llega un tiempo en el que dices, en el tiempo inmediato, subes un video y en el tiempo inmediato ves que no tiene buenas reacciones y dices, ¿para qué lo hice? Y 4 años después veo ese comentario de una persona a la que mi guía le sirvió y dije, wow, qué bueno que lo hice, porque al final de cuentas, sea 1, 2 personas, ese contenido les sirve. Y creo que esa es la perspectiva que los nuevos creadores de contenido no ven, por querer resultados tan rápidos. No ven que el paso del tiempo muchas veces es bueno con tu contenido. Y es algo que se tiene que apreciar y no dejarte engatusar por esto de los números, que no es que no importe, importa, pero al final de cuentas no es lo único que se tiene en esto. Claro, ciertamente la cantidad de suscriptores que es cada persona que te está apoyando, pero no por tener menos significa que te vuelves menos creíble o menos confiable. Exacto. O de menor calidad. No necesariamente es así. Sí, claro. O sea, el problema que siento es que muchas personas adjudican que un buen número significa que eres bueno. Puede significar que seas popular, pero no que seas bueno.
Exactamente. Y respecto al contenido del canal, una de las secciones que también ahí me ha gustado ver también de los videos es que hablas sobre la carta olvidada y el arquetipo maltratado. ¿Cómo así surgió la idea de crear esa sección como una especie de retrospectiva a cartas que... O sea, ¿haz un recordaris de lo que fueron estas cartas o arquetipos? Esta idea surge hace un año, precisamente a inicios del 2020. La pandemia ayudó muchísimo también a que se consolidaran, porque no las veía bien. Y a pesar de los pocos o muchos videos que consideren que son, porque yo considero que son pocos, a pesar de que los divido en temporadas, son 4 temporadas de la carta olvidada, una temporada de arquetipos maltratados, y creo que la carta olvidada son alrededor de 19 videos, y la carta y el arquetipo maltratado son 4, si mal no recuerdo. Esto surge por una plática con un amigo, nombre Alfonso, en el cual me insistió muchísimo en que jugara League of Legends, y en el cual pues rechacé amablemente. Entonces él me dio una idea, como medio enojado, en el cual dice, bueno, pues si no vas a hablar de esto, si no vas a hacer gameplays de esto, habla de las nostalgia. Y yo dije, hablar de las nostalgia no está mal. Y después agarré y dije, bueno, hay muchas cartas viejas que conozco, que jugué, y que en cierto punto me parecieron magníficas. Voy a hablar de ellas y los voy a hablar desde mi perspectiva, de lo que hicieron, de lo que hice, de cómo lo hice, de cómo jugué contra ellas. Y a ver si pega. Y sí, afortunadamente, a pesar de que este año no han tenido muchos capítulos, nada más un capítulo de la carta olvidada este año, 1 o 2 me parece, y no, arquetipos maltratados sí no he sacado más, porque requieren de una inspiración interesante, pues han sido de las secciones más vistas del canal. Me han traído muchísimo buen rollo y eso ha sido bastante bueno para mí. No pensé sinceramente en una instancia cuando empecé a hablar de esto que tuvieran ese auge y realmente Arquetipos Olvidados supera mucho a la carta olvidada, porque la carta olvidada son pequeños sketches de 3 minutos, 2 minutos, 2-3 minutos, y el arquetipo olvidado no dura mucho, pero como que trae mucho ese feeling que muchos sentimos cuando vimos salir un arquetipo y nos gustaba por el arte, nos gustaba por su historia, porque cada carta cuenta una historia, ¿no? Y ver que eran injugables, ver que lo que te gusta, pues básicamente sirve más como un pisapapeles que como algo para divertirte, pues era frustrante. Y es por eso que lo saqué, hablando desde esas perspectivas, y para mi sorpresa tuvieron un auge muy bueno, ¿no? Principalmente en el que hablaba de los Red Eyes, en donde a mí me encanta el arquetipo, todo me ha gustado, pero el paso de los años simplemente veo que sale una carta Blue Eyes y a la expansión siguiente o al año siguiente sale una carta Red Eyes que hace lo mismo. Y al menos así era al principio, ¿no? Ya hoy en día ya tienen una diversificación más potente, más notoria, que ya no es una copia de lo que hacía el Blue Eyes, pero al final de cuentas así se sentía antes, que todo lo que sacaban para el Red Eyes era la copia inservible del Blue Eyes. Entonces, ese tipo de sentimientos era lo que quería transmitir, y a la gente le gustó, y eso me agradó muchísimo. Sí, o sea, el contenido realmente es excelente, y bueno, nuevamente también felicitarte por ello, Derpy. Bueno, yendo a una siguiente pregunta sobre tu canal también, ¿te ha sido complicado abarcar más de un TCG o juego dentro del canal? ¿Y has recibido críticas al respecto? Realmente no es complicado el que uno se aventure a otro TCG. El problema es que la comunidad muchas veces es desgraciada en ese sentido, ¿no? No es una cuestión de insultarlos, pero cuando uno se dedica a hacer contenido, el tema es importante, pero los seguidores te siguen técnicamente porque les agrada cómo haces ese contenido, ¿no? Y muchas veces cuando subes de otra cosa,
ves que el 90% de los comentarios, no de la gente, de los comentarios son, no, es que si no hablas de este tema, pues no. Y al final te quedas de, hey, oye, ¿me sigues por cómo hago el contenido o simplemente porque hablo de este tema? Esa es la cuestión. Yo sé que el tema es muy importante para el interés de las personas, pero realmente el empezar a abarcar otros contenidos te demuestra quiénes son esos seguidores que realmente les agrada tu contenido, que a lo mejor son muy pocos, pero generalmente son los que más te reditúan, tanto para elaborar contenido como incluso ayudarte en que esto pueda mejorar. Y aunque sí he tenido muchas complicaciones en cuanto a las gentes, principalmente creo que lo vi en Dragon Ball. Y creo que ahí también fue una culpa mía, porque Dragon Ball nunca me llamó tanto la atención. Pero pues al final de cuentas, ¿no? Goku es infancia, ¿no? Sí, no puedo negar que pues, yo lo vi de niño, y para mí siempre fue algo importante. Pero no tuvo el auge y sí tuvo muchas críticas. Tuve miedo en cierto momento de Digimon, pero me sorprendió cómo respondió la gente. Y no mis seguidores del canal, sino la gente que venía de fuera. Y es por eso que Digimon tiene una amplia gama de más videos, que desgraciadamente no es que no quiera seguir haciendo, es que por el problema de la pandemia y los retrasos en cuanto al producto, pues no puedes hablar más de lo que ya está. O sea, podría hacer videos de especulación de lo que se viene, pero ¿para qué voy a andar grindeando a la gente, trayéndole expectativas, cuando yo mismo sé que el producto se va a retrasar muchísimo más, ¿no? Entonces tienes muy poco de qué hablar de ese tema. ¿Recibió críticas? Sí. Muy pocos suscriptores me ponían que ya no te voy a seguir por esto, lo otro, necesito que hable 100% de Yu-Gi. Y mi única respuesta para todas las personas que me decían esto era sugerirle otros canales que están dedicados 100% a Yu-Gi-Oh! Porque al final de cuentas no es algo, o sea, tener un contenido exclusivo de un solo tema, en este caso Yu-Gi-Oh!, no es algo que pueda cumplir al 100%. Entonces sentía que si me están exigiendo eso, pues no se los puedo cumplir. Entonces recomendé otros canales para que pudieran seguir a esas personas que sí pueden estar 100% dedicadas al Yu-Gi-Oh! Que no es que sea malo, simplemente que tampoco va con mi perspectiva de que esto es un hobby. Como es un hobby el hacer los videos, pues poco a poco voy subiendo de otro tipo de cosas. Y es a lo mejor donde la gente no me entiende o cree que lo hago por otro tipo de motivos, pero no, al final de cuentas subo lo que me gusta del tema que me gusta, y si me apasiona pues lo sigo haciendo, si no pues igual nada más subo un rato y lo dejo, pero al final de cuentas siempre voy a estar subiendo cosas que me gusten. Claro, de eso se trata, de hacer lo que a uno le gusta. Eso es excelente. Sí, claro. Claro. Y ha venido trabajando en colaboración, me refiero a tu canal, claro, siguiendo con eso, en colaboración con también con tiendas, porque en varios videos ahí mencionaste a Monster Spring, por ejemplo. Claro. O sea, con Monster Spring, de hecho, tengo una relación de ya más de 5 años, 2015, prácticamente casi desde que inicié el canal. Y mucho de esto se debe a algunas personas. Una de ellas es Heisenwolf, otra de ellas es Edgar, de una tienda llamada Cobra Kai, porque cuando yo iba iniciando, Heisenwolf y yo pues hicimos clic, nos juntamos y empezamos a hacer colaboraciones. Eso llamó la atención de Edgar y nos contactó por medio de GK, que era el que tenía el canal de Sky Blaster, y nos permitió empezar a hacer unboxings de sus productos para nuestro canal, para promoverlo. Y funcionó. De hecho, ahí fue cuando empezaron, digamos, no empezó las tendencias, pero sí empezamos a demostrar que podíamos abrir producto de las tiendas. Edgar fue un conecte principal con Monster Spring, porque a Monster Spring se le acercó a él y le comentó de nosotros, y a Monster le llamó la atención. Nos juntaron a los tres. De los tres, lastimosamente, solamente yo mostré interés porque me gustaba el juego. Y pues así se da la relación. Yo sé que muchos creen que esta relación conlleva patrocinios, pero no.
está totalmente fuera de la realidad, pero me permitió poder tener acceso a los productos de Yu-Gi-Oh! Y a tener un precio un poco más considerablemente accesible, que no era mucho, pero pues al final de cuentas pues nadie te regala dinero, y cuando te ofrecen productos $5 más barato, pues dices va, jalo. Y entonces es ahí cuando nace esta relación con Monster Supreme. Después de eso pues vienen las transmisiones, vienen más cosas, otras tiendas se empiezan a acercar, y hacemos lo mismo, ¿no? Me permiten tener más contenido a cambio de promocionar sus tiendas, y pues para mí es bueno, porque al final para mí el objetivo de aliarme con Monster Supreme en 2015 era promover el juego. En 2017, cuando empieza el declive del juego por la era péndulo, estaba terminada la era péndulo, y viene lo de las transmisiones, pues igual, aunque yo sé que perdía más dinero de lo que podría ganar en YouTube, lo hice porque me interesaba más fomentar el juego en esos momentos. Y hoy en día pues al final de cuentas fue una tienda en la cual pues, siempre compré mi producto ahí, siempre me han tratado bien, entonces pues siempre la recomiendo, porque es ahí donde compro, ¿no? Donde muchas veces me preguntan, hey, ¿dónde consigues tu producto? Pues es ahí, o sea, no les miento, ahí lo compro. Entonces por eso los menciono, porque pues es donde se me hace más fácil adquirirlo, se me hace con una, ¿cómo llamarlo? No velocidad, sino que me lo entregan cuando lo deben entregar. No, nunca me han salido chanchullos, como por ahí en algunas ocasiones siempre se critica a otras tiendas. Y al final cuando abro mal es porque pues me salió mala suerte y así abrí. Y otras veces cuando abro bien, pues ahí está, no es la buena suerte. Pero generalmente es una convivencia muy buena, muy sana, y me permite tener contacto con tanto organizadores como con jugadores. Y al final puedo ver las dos perspectivas. Y eso creo que es bastante importante. Y es algo que he aprendido muy bien en estos años, porque no es lo mismo la perspectiva de una tienda oficial a una tienda oficial. Realmente los valores cambian muchísimo, y es algo que estoy agradecido de haber aprendido en estos años. Sí, me lo puedo imaginar. Bueno, yendo a una siguiente pregunta, ¿sientes que el Yu-Gi-Oh en concreto te ha cambiado la vida? O sea, tu vida habitual, o el estar manejando un canal. No, mi vida habitual no, porque al final creo que siempre he sido claro, las responsabilidades que uno tiene siempre están por encima de cualquier hobby, ya sea que seas jugador, ya sea que seas creador de contenido. Mientras yo no haga YouTube mi fuente de ingreso principal, no lo sigo viendo como un hobby. Entonces, en ese sentido, pues mi vida diaria y personal, tanto laboral, no me ha cambiado en nada. Tal vez un poco como persona me ha cambiado, porque he tenido contacto con mucha gente, cosa que a lo mejor como un godínez cualquiera, como siempre he sido, no hubiera tenido. Y ese contacto con la gente pues sí te ayuda a ser un poco más humano, porque mucha gente te cuenta sus problemas, mucha gente te pide consejos, y a lo mejor tú no eres el indicado para tanto escuchar como para aconsejar, pero para ellos significa algo. Entonces le recomiendas las mejores oportunidades que tiene bajo tu perspectiva, y obviamente en situaciones difíciles no te queda más que recomendarles a alguien que sea especializado en esos temas. Y al final de cuentas, a lo mejor si esa persona no quería hacerlo, al tú recomendárselos lo hace, ¿no? Y a lo mejor eso le puede ayudar más que si le dabas una opinión a ciegas. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que sí ha sido lo que me ha cambiado un poco como persona, el tener este contacto con la gente, que es maravilloso en todo sentido. Claro, más que nada, claro, no la vida cotidiana, sí, o sea, más bien, claro, me refiero, claro, al tema personal, cómo ha ido creciendo
tema de contactos, tema de acercarte más a gente que comparte las mismas aficiones. Claro, en ese sentido sí, muchísimo, ¿no? Porque la gente te reconoce, a veces te piden autógrafos, a veces simplemente por ser tú te compran cosas. O sea, es impresionante muchas veces lo que la gente ve en ti, cosas que tú no ves, ¿no? Yo siempre lo he mencionado, siempre he sido una persona normal, común y corriente, uno más del montón, pero las personas siempre ven algo más en ti. Y eso es lo importante para tu crecimiento personal. Entonces, personalmente, como persona, sí ha sido muy gratificante esto, con mucho crecimiento. A lo mejor cotidianamente no, porque sigo una misma rutina que llevo años haciéndola en cuanto a trabajo. Pero sí, como persona sí he sentido que he crecido muchísimo desde que creé el canal, ¿no? Porque al final de cuentas el canal es el que me permitió el contacto con la gente. No, o sea, si no lo hubiera creado, muy probablemente no habría tenido ese crecimiento como persona. Pero igual es gratificante cómo ha ido creciendo esa parte, claro, como persona, en todo sentido. Así es. Bueno, y yendo a la siguiente pregunta, más que nada, sí, un tema de opinión. ¿Qué opinas acerca de cómo va el formato actual de juego? En el sentido de con los Remote Duel, el juego de Duel Links que ha ido creciendo, tengo entendido, más todavía de lo que ya era conocido, porque bueno, ya la gente juega desde sus casas. ¿Qué opinas? ¿Cómo es que está desarrollándose actualmente el juego? ¿Cómo es que se va pues me parece algo normal. Me parece algo normal. O sea, Duel Links tiene todo el sentido del mundo. Nos dicen quédense en casa, no salgan. Y pues al final, si te gusta Yu-Gi-Oh, la forma más sencilla de hacerlo es Duel Links. Y no refiriéndome a que sea más económico o no, sino a la posibilidad de conseguir el producto. Si tú quieres jugar TCG, aunque sean remotos, pues tienes que comprar ya sea en línea o salir. Entonces, al final de cuentas, eso conlleva un riesgo. Y Duel Links no conlleva ninguno de esos riesgos. Es simplemente descargarte la aplicación, jugar, farmear, si quieres comprar, compras y ya. No requiere para estos tiempos de un mayor riesgo. Entonces, para mí es normal. ¿Quieres jugar Yu-Gi-Oh? Pues la forma más sana en estos momentos, por cómo está la época, es Duel Links. Cuanto a TCG, sorprendentemente, el Remote Duel tuvo más auge de este inicio de año que el último cierre que tuvo. Y eso también es muy bueno para ellos. O sea, al final de cuentas demuestra que el producto de Yu-Gi-Oh, así como producto, sigue siendo consumible sin importar el estatus actual del mundo, que es esta pandemia. En ese sentido, pues el crecimiento me parece muy bien. El formato, en cuanto a la estructura del juego organizado, no está mal. A lo mejor hay mejores formas de implementarlo. Pero al final de cuentas es un modelo que, pues si sigue tal cual como está, es porque para Konami está funcionando. Pues nosotros podemos tener críticas constructivas sobre qué no nos parece, cómo podría mejorar. Pero al final de cuentas, el dicho es muy famoso, ¿no? Si sirve, pues no le muevas. Si está funcionando, no le muevas. Y ahí es donde a lo mejor estamos viendo que a Konami le está funcionando. Con respecto al juego en sí, el formato, de Duel Links no puedo hablar de cómo está el formato en el juego, pero de TCG, cómo está el formato, sinceramente está extraño, porque no salgo de la sensación de que tal vez por cómo está la situación global, no se están viendo el potencial de todas las cartas que a lo mejor podrían estar brillando, pero eso termina siendo mi opinión nada más. En sí como está, pues me parece algo pues normal. O sea, no veo que haya un dominio muy claro sobre una sola estrategia. Veo una variedad muy buena. Lo que gana en una región no está ganando en la otra, y así pasa con la que sigue. Y me parece totalmente perfecto. Sigo insistiendo de que creo que si el Remote Duels sigue creciendo, pues podemos ver aún más variedad y podríamos ver que realmente sí funciona como el formato que creemos.
Y cuando regrese, si es que regresa en algún punto del juego en físico, pues ahí ya notaremos y regresaremos a aquella rutina, muy probablemente donde sí está muy marcado qué es lo que domina sobre otros, indiferentemente de cuál sea la estrategia. Ciertamente, comentando también de que, claro, evidentemente extrañamos el juego físico, pero bueno, el remote es lo que hay, es lo que disponemos, pero bueno, es lo que ha hecho pues que se siga moviendo el juego como tal. Pero claro, ciertamente, claro, el formato como de juego como ha estado, el metagame en concreto, ha estado más enfocado, bueno, siempre hemos tenido jugadas o decks que se ocupen de dejarte pues un campo super mega opresivo, pero o sea, la perspectiva que me comentas es que se siente que el formato está enfocándose netamente a una o dos estrategias y no deja relucir las demás. Sí y no, o sea, lo que creo que el Remote Duel está provocando es todavía más lo que provocaba el juego antes. Antes con los eventos en físico, sí, obviamente la gente jugaba las mejores estrategias y un gran porcentaje, un gran porcentaje, yo creo que estoy hablando del 80% de los jugadores que asistían a esos eventos jugaban las estrategias que les gustaban con algunas diferentes tipos de staples, diferentes otras mecánicas. Lo que provoca el Remote Duels es que precisamente muchas personas se vayan por lo que ya está probado, con lo que saben que va a dar resultados, y no se unan a ese anterior 80% de personas que buscaban más cómo desbaratar ese tipo de estrategias para poder ganar con otro tipo de arquetipos. Es a lo que me refiero. O sea, el Remote Duel sí está creciendo, sí es muy bueno, pero sí está provocando que la gente prefiera jugar en esos eventos lo que ya está probado, a comparación de antes, que salían muchísimas personas a tratar de demostrar que podían enfrentar a lo que ya está probado. Claro, ya entiendo más la perspectiva. O sea, básicamente eso es lo que está dominando, entonces para asegurarme, juego eso. Exacto. Y bueno, yendo a la siguiente pregunta, ¿qué consideras tú o qué opinas tú, qué crees tú que caracteriza a un buen jugador de TCG en general? Fíjate que está difícil de responder, porque para responder eso, uno debe ser un buen jugador de TCG. No sé si lo sea. O sea, llevo más de 17 años jugando y al menos en cuestión de logros, tengo muy pocos, muy pocos. Muy pocos top 8, muy pocos top 4, ningún evento ganado. Entonces, es muy difícil, al menos bajo mi perspectiva de lo que es un buen jugador de TCG, decir qué se debe tener. Si nos vamos a lo mejor a buenas prácticas, pues creo que es algo general, ¿no? O sea, para tener buenas prácticas en el juego, pues simplemente es conocer, leer el arquetipo que estás jugando, estructurarlo en base al resultado final que quieres obtener, si es plantar un boss monster, si es dejar varios monstruos, si es controlar al oponente, si es matarlo rápido. Eso es lo que tienes que enfocarte para tener las buenas prácticas de un jugador de TCG, ¿no? Saber qué te desmadra tu estrategia, ¿no? Si sabes que el back row te hace pomada, pues llevas destructores de back row. Si sabes que el formato se está jugando campos establecidos muy potentes, pues utilizas negadores o cartas que no pueden ser interrumpidas. Si sabes que el formato está basado en una o dos estrategias, pues utilizas cartas que afecten más a esas estrategias, pero que sabes que a tu estrategia no la merma. Y además, saber cómo utilizarlas, en qué momento utilizarlas y sobre todo, que no interfiera con la consistencia de tu estrategia. Porque de nada sirve meter cartas que van a despedorrar al mazo del oponente si merman la consistencia de tu estrategia y sí, tu oponente no va a jugar, pero tú tampoco puedes hacer nada porque no tienes consistencia en tu deck. Esas creo que son las buenas prácticas de un jugador. Entender el entorno del juego. Claro, esos son entonces, podemos decir, los consejos que darías en general a los jugadores, bueno, toda la gente que esté viendo esto, sean casuales o competitivos. Claro. Sí, claro, sin ningún problema. Creo que esas son
O sea, en mi experiencia, eso es lo mínimo que debemos hacer. Claro, ya si te quieres enfocada nada más estar ganando eventos, pues a lo mejor sí se le debería preguntar a las personas que nada más están ganando los eventos. Qué cosas hacen, cómo lo hacen, cómo ven el juego, para poder llegar a esos resultados. Claro, ciertamente. ¿Y qué consejo entonces darías más que nada para, digamos, un jugador nuevo, cómo adaptarse al formato actual de juego como lo estamos viviendo ahora? Es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo mejor para adaptarte al formato actual de juego sería que pudieras comprender los mazos que están actualmente dominando. Y para un jugador nuevo es muy difícil eso. Entonces yo siempre recomiendo a los jugadores nuevos que inicien con las estructuras, principalmente con las más fuertes, que en este caso pueden ser las de dinosaurios y la de los Shadow, porque te van a enseñar dos mecánicas de juego totalmente diferentes y no necesitas completarlos al 100% para poder competir en el casual. Y una vez teniendo esos conocimientos de lo que te puede brindar una estructura o 3 estructuras en este caso, de ahí ya puedes saltar a decidir si quieres completar el mazo de las estructuras con las cartas de fuera, o si de plano puedes enfocarte ya en cómo funciona una estrategia que esté dominando el metajuego. Al final de cuentas, creo que las estructuras para eso sirven, para los jugadores nuevos, para darte un conocimiento de cómo se juega Yu-Gi-Oh! Actualmente. Pero tiene que ver con las recetas más recientes, porque obviamente no va a ser lo mismo si te compras el Zombie Madness del 2005 que si te compras la última estructura de los zombies, ¿no? Es totalmente un juego diferente. Ah, claro, no, definitivamente. Y bueno, por último, ¿alguna de las mecánicas de invocación que sea tu favorita? O sea, el Synchro, Exit, que son los Exit, ¿verdad? Por Sexal. Sí, las Exit, sí, claro. Exacto. Sí, no. Me gustan todas, pero la Exit es la suprema. La más excelsa. Exacto. Bueno, Derpy, muchísimas gracias en verdad por acceder a esta entrevista. Realmente, bueno, felicitarte por todos los logros que has tenido hasta ahora, bueno, gracias. En todo sentido también como canal, y desearte también lo mejor en verdad, muchísimos éxitos, buena salud también, bueno, éxitos en todo sentido de la vida. Gracias. Y bueno, para cerrar esta entrevista, ¿algún saludo o saludos que quieras enviar? Saludo a todas las personas que siguen tu canal, también a las que no la están siguiendo, pues suscríbanse. Al final de cuentas, creo que todos estamos en esto para aprender algo nuevo, ¿no? Y pues también agradecerte la invitación a esta entrevista. No se había dado la oportunidad y ahora ya la podemos concretar. Y pues a ver qué nos depara el futuro, ¿no? Esperemos que todo sea bueno y esto ya se empiece a normalizar un poco más. Esperemos que, claro, la situación mundial que, bueno, nos ha en parte también ensombrecido, bueno, la situación pues mejore un poco. Esperemos pues que sí, así sea en verdad, pues. Bueno, gracias por todo, Derpy. ¿Y hay alguna despedida que hay quieras añadir como para terminar? Pues no, pero es que espero que la gente que nos esté viendo y toda la demás que el juego se encuentre bien, que consigan lo que están buscando del juego y que ojalá salgamos de este problema lo más pronto posible. Exactamente. Con fe que todo mejore. Y bueno, muchísimas gracias, duelistas, a todos ustedes por ver. Gracias, Derpy, por tu tiempo. Gracias por todo, en verdad, nuevamente. Y nos vemos, duelistas. Hasta la próxima. Una estrechada de mano a la distancia, Derpy. Desearte lo mejor nuevamente. Y nos vemos a la próxima. Hasta el próximo duelo. Y ya, nos vemos en los siguientes videos. Cuídense bastante.